Caminos inesperados. Lucía no tenía razones claras para cambiar de rumbo aquel día. No había señales evidentes, ni sueños premonitorios, ni palabras que la empujaran. Solo una sensación sutil, como si el aire que respiraba estuviera hecho de otra textura, como si el tiempo que la rodeaba ya no le perteneciera. Caminó hacia la estación como siempre, pero con una lentitud distinta, como si cada paso fuera una pregunta sin respuesta. El tren llegó puntual como siempre. Las puertas se abrieron con su sonido metálico y los rostros de siempre se acomodaron en sus asientos, envueltos en rutinas que parecían coreografías sin alma. Lucía se detuvo frente a la puerta abierta, sintiendo el tirón de lo conocido. Pero algo en ella se resistía. No era rebeldía ni miedo. Era una especie de intuición sin forma, una voz sin palabras que le decía, no hoy. Giró sobre sus talones y caminó hacia el extremo del andén, donde una verja oxidada marcaba el límite entre lo cotidiano y lo incierto. Nadie la miró. Nadie la detuvo. Cruzó la verja como quien cruza un umbral invisible y el mundo comenzó a desdoblarse. El sendero que encontró estaba cubierto de hojas secas con muros grafiteados que parecían susurrar nombres olvidados. A medida que avanzaba, los sonidos urbanos se desvanecían y el aire adquiría una densidad distinta, como si respirara memorias. El cielo parecía más cercano y el suelo más antiguo. Al final del camino, una puerta sin cerradura se abría hacia un jardín suspendido entre ruinas. Allí, los relojes no marcaban horas sino emociones. Uno giraba cuando alguien recordaba. Otro se detenía cuando alguien perdonaba. Un tercero se deshacía lentamente cuando alguien mentía. Lucía los observó sin entender, pero sin miedo. Sabía, sin saber cómo, que había llegado a un lugar que no pedía explicaciones. En ese espacio vivían otros caminantes. No eran habitantes ni visitantes. Eran presencias que se movían como fragmentos de historias inconclusas. Un hombre que hablaba con sombras y cuyas palabras solo se entendían al atardecer. Una niña que dibujaba futuros en el aire con hilos invisibles. Una anciana que tejía mapas con hilos de viento, cada uno representando un deseo no expresado. Ninguno tenía destino, pero todos tenían propósito. Compartían historias sin principio ni fin, fragmentos que se entrelazaban como rituales. Lucía escuchaba, aprendía, y poco a poco comenzaba a contar también. En el centro del jardín había una estructura circular hecha de espejos rotos y ramas secas. Era una biblioteca sin libros donde los gestos olvidados se almacenaban como ecos. Lucía descubrió que podía dejar allí sus propios fragmentos, una mirada que no dio, una palabra que cayó, un abrazo que temió. Cada gesto depositado se transformaba en una imagen suspendida, flotando entre reflejos. Algunos visitantes venían solo a mirar, otros a recuperar lo que habían perdido. Lucía, en cambio, comenzó a crear nuevos gestos, rituales que no existían antes, caminar en círculos mientras recitaba silencios, encender velas con lágrimas, escribir con humo. El tiempo allí no era lineal. A veces el sol parecía detenerse. A veces la luna aparecía en pleno mediodía. Lucía dejó de contar los días. No porque se hubiera perdido, sino porque había encontrado otra forma de estar. Aprendió a leer los relojes emocionales, a escuchar las sombras, a dibujar futuros con los dedos. Cada gesto que hacía era parte de una historia que no buscaba destino, sino resonancia. Y un día, sin previo aviso, sintió que debía volver. No por nostalgia ni por obligación, sino porque algo en ella había cambiado, y ese cambio pedía ser compartido. Regresó al andén. El tren seguía pasando, puntual y vacío.
Pero ella ya no lo necesitaba. Caminó por la ciudad como si cada esquina fuera un umbral. Veía relojes emocionales en los ojos de los demás. Escuchaba sombras hablar en los parques. Dibujaba futuros en servilletas. Y cada gesto que hacía era parte de una historia que no buscaba destino, sino transformación. Lucía no volvió a tomar el tren. Pero cada día, al pasar por la estación, dejaba una flor en el andén. No como despedida, sino como señal. Para quien, como ella, sintiera que el aire había cambiado. Para quien estuviera listo para cruzar la verja. Para quien buscara, sin saberlo, su propio camino inesperado.